La memoria es un espejo que se oscurece cuando más necesitamos vernos. Jorge Luis Borges. La memoria como un espejo velado. Un cristal que no devuelve el rostro sino una sombra. Hay silencios que no están vacíos. Hay ausencias que pesan más que cualquier presencia. Desde ese espejo oscurecido comienza nuestra pregunta. ¿Qué ocurre cuando la soledad no es abandono, sino encuentro? ¿Qué ocurre cuando el cuarto está vacío, pero algo respira dentro? La soledad no siempre es ausencia, a veces es compañía de uno mismo. La frase parece suave, casi amable, pero es una grieta, porque nos obliga a mirar hacia adentro cuando todo en el mundo nos empuja hacia afuera. En la superficie, la soledad se confunde con la falta de voz, de tacto, de ruido, pero hay otra forma de soledad que no es carencia sino confrontación. No es el eco del otro que no llega, sino el eco propio que, por fin, se escucha. Y eso inquieta. Existen cicatrices invisibles que no recordamos haber recibido. No hay imagen clara, no hay relato preciso, pero hay una tensión constante en el pecho, una resistencia ante ciertas palabras, un cansancio que no se explica con el sueño. La memoria no siempre se presenta como historia, a veces se manifiesta como clima interior. Somos herederos de recuerdos que no podemos narrar. La mente olvida, el cuerpo no. En el silencio de una habitación vacía, cuando nadie exige nada, cuando la máscara social descansa sobre la mesa, aparece algo más antiguo. Una sensación que no necesita nombre, una incomodidad que no proviene del exterior. Y entonces comprendemos que la soledad no es simplemente la ausencia del otro, sino la proximidad de uno mismo. Y esa proximidad puede doler. Porque convivir con uno mismo significa enfrentarse a aquello que fue empujado hacia la sombra. Significa escuchar pensamientos que, en medio del ruido cotidiano, eran apenas murmullos. Significa admitir que hay partes de nuestra identidad que no fueron elegidas conscientemente, sino construidas como defensa. La herida no siempre sangra, a veces organiza la personalidad. Nos adaptamos, aprendemos a sonreír en el momento correcto, a responder con eficiencia, a mostrarnos fuertes. Pero bajo esa arquitectura funcional habita una memoria silenciosa, un eco que insiste, no como una imagen nítida, sino como repetición. Repetimos relaciones, repetimos errores, repetimos temores, y llamamos destino a lo que es una huella. En ese punto, la soledad se vuelve una puerta, no una puerta luminosa, sino una puerta hacia un cuarto interior que rara vez visitamos. Porque entrar allí implica reconocer que nuestra identidad no es tan sólida como creemos, que hay fragmentos dispersos, que no somos una sola voz, sino un coro desordenado. ¿Quién habla cuando estamos solos? ¿Quién susurra cuando el mundo calla? La soledad auténtica, no la impuesta, no la forzada, revela el abismo entre lo que mostramos y lo que somos. Y en ese abismo se mueven memorias sin rostro. No las recordamos con claridad, pero influyen en cada decisión, en cada impulso de alejarnos o acercarnos. Hay quienes temen la soledad porque creen que es vacío, pero lo que realmente temen es el encuentro con esa memoria latente, con esa herida sin nombre que, al no tener historia, se convierte en destino. La conciencia es una luz tenue. No ilumina todo, solo permite ver lo suficiente para seguir caminando. Cuando estamos rodeados de estímulos, la luz se dispersa, pero en la soledad se concentra. Y entonces comienza a delinear contornos incómodos. La sombra adquiere forma, la herida adquiere lenguaje. El eco deja de ser ruido y se convierte en mensaje. La pregunta no es si estamos solos. La pregunta es si sabemos estar con nosotros. Y ahí comienza el descenso.
Porque la compañía de uno mismo no es siempre consuelo. A veces es confrontación. A veces es la sensación de que habitamos un cuerpo que guarda secretos que la mente no puede explicar. Un cuerpo que recuerda gestos, tonos, atmósferas. Un cuerpo que reacciona antes de que el pensamiento formule una razón. La soledad, entonces, no es ausencia, es presencia sin distracción. Y esa presencia puede revelar lo que durante años evitamos mirar. Descender hacia uno mismo es atravesar capas. Primero está la capa del relato consciente, la historia que contamos sobre quiénes somos. Una narrativa coherente, ordenada, razonable. Luego aparece una segunda capa, las contradicciones, los impulsos que no encajan, los deseos que nos avergüenzan. Y más abajo, una tercera, la zona sin palabras. Allí habita la memoria que no recordamos. No todo trauma es espectacular. No todo dolor deja una escena dramática. A veces es una suma de silencios, una repetición de gestos fríos, una ausencia emocional que se normaliza. Y lo que no se nombra no desaparece, se internaliza. El cuerpo se convierte en archivo, una biblioteca sin catálogo. En la soledad, cuando el ruido externo cesa, ese archivo comienza a abrirse, no con claridad, sino con sensaciones. Una opresión en el estómago, una inquietud ante la intimidad, un miedo desproporcionado al rechazo. Reacciones que parecen irracionales, pero que son coherentes con una historia que no recordamos del todo. Vivimos creyendo que elegimos libremente, pero muchas veces repetimos. Repetimos el abandono para confirmar que era inevitable. Repetimos el fracaso para justificar la desconfianza. Repetimos la distancia para no arriesgar cercanía. La repetición es el eco de la herida. En compañía constante, estas dinámicas se diluyen. Hay distracciones suficientes para no advertirlas. Pero en la soledad, sin el espejo de los otros, aparece el reflejo interno. Y no siempre es amable. La identidad que mostramos al mundo es una máscara cuidadosamente elaborada. No necesariamente falsa, pero sí parcial. Cumple una función: proteger, facilitar, encajar. Sin embargo, cuando estamos solos, la máscara pierde utilidad. Y al retirarla, descubrimos que el rostro debajo no es tan claro. Hay fragmentos, partes que desean cosas opuestas, voces que se contradicen. La mente moderna busca coherencia, productividad, dirección. Pero el interior humano es más parecido a un paisaje nocturno, irregular, silencioso, lleno de sombras móviles. Y en esa noche interior, la soledad actúa como una luna tenue que revela contornos sin disipar completamente la oscuridad. El dolor inconsciente no grita, se filtra. Se manifiesta en decisiones impulsivas, en elecciones repetidas, en un cansancio existencial que no se resuelve con descanso físico. Y cuanto más evitamos escucharlo, más fuerza adquiere en la sombra. Hay una paradoja inquietante. Tememos la soledad porque creemos que nos debilita, pero evitamos la soledad porque tememos descubrir cuán frágiles ya somos. La cultura exalta la conexión permanente, estar disponibles, visibles, activos. Pero esa hiperconectividad a menudo es una estrategia para no escucharnos. Cada notificación es una distracción del abismo interior. Cada conversación superficial es un muro frente al eco propio. Sin embargo, el eco no desaparece, solo espera. En la soledad prolongada, la conciencia comienza a detectar patrones. Observa cómo ciertas emociones emergen sin causa aparente, cómo el cuerpo se tensa ante determinadas situaciones, cómo la mente anticipa catástrofes que nunca llegan. Es entonces cuando la compañía de uno mismo deja de ser una idea romántica y se convierte en disciplina. No la disciplina rígida del control, sino la disciplina de permanecer. Permanecer ante la incomodidad. Porque huir es sencillo. Basta con llenar el tiempo, consumir contenido, buscar validación, multiplicar compromisos. Pero quedarse en silencio es un acto radical. En ese silencio, la herida comienza a hablar.
no con palabras claras, sino con imágenes fragmentadas, sensaciones, recuerdos borrosos, y poco a poco comprendemos que muchas de nuestras decisiones no eran elecciones libres, sino intentos de evitar revivir algo antiguo. La identidad fragmentada intenta protegerse, crea personajes internos, el fuerte, el complaciente, el indiferente, el exitoso. Cada uno surge como respuesta a una experiencia pasada. Cada uno tiene su lógica, pero cuando no somos conscientes de ellos, se alternan sin coordinación. La soledad permite observar ese desfile interior, y al observarlo, algo cambia. No desaparece el dolor, no se borra la herida, pero deja de ser completamente inconsciente. Hay una diferencia sutil entre sufrir y saber que se sufre, entre repetir ciegamente y advertir la repetición. La conciencia no elimina el abismo, sino coloca una barandilla frágil en su borde. El cuerpo, como archivo, guarda no solo el dolor, sino también la posibilidad de integración. Al prestar atención a la respiración, a la tensión muscular, a la postura, comenzamos a leer un lenguaje antiguo, un lenguaje previo a las palabras, un lenguaje que revela dónde se aloja la herida. La soledad consciente se convierte entonces en laboratorio, no para corregirse obsesivamente, sino para contemplar, para observar sin juicio, para permitir que lo reprimido ascienda lentamente a la superficie. Y en ese ascenso aparece algo inesperado: compasión. No la compasión sentimental, sino la comprensión profunda de que nuestras contradicciones no son fallas morales, sino adaptaciones, que nuestras máscaras no son mentiras, sino estrategias de supervivencia, que la repetición no es destino inexorable, sino memoria no resuelta. La soledad no siempre es ausencia, a veces es compañía de uno mismo, pero esa compañía exige valentía. Valentía para mirar la sombra sin convertirla en enemigo. Valentía para aceptar que el dolor inconsciente influyó en nuestras elecciones. Valentía para admitir que el silencio no es vacío, sino territorio. Descender no es agradable, pero permanecer en la superficie tiene un costo mayor: la repetición infinita. Cuando no descendemos, vivimos en automático, reaccionamos según patrones heredados. Buscamos aprobación sin saber por qué. Evitamos intimidad por miedos que no entendemos. Y así, la vida se convierte en una secuencia de respuestas previsibles. La soledad interrumpe ese automatismo. Al no haber estímulos constantes, la mente comienza a enfrentarse a su propio contenido. Y ahí surge la ansiedad. No porque la soledad sea dañina en sí misma, sino porque revela el desorden interior que el ruido ocultaba. Es más fácil culpar al mundo que explorar la sombra. Es más sencillo llenar la agenda que abrir la herida. Pero cada vez que elegimos no mirar, fortalecemos la repetición. Y la repetición, con el tiempo, se convierte en carácter. Sin embargo, cuando aceptamos la compañía de nosotros mismos, incluso con temor, comenzamos a distinguir entre lo que somos y lo que nos ocurrió, entre la esencia y la adaptación, entre la voz auténtica y el eco aprendido. No es un proceso lineal, no hay iluminación definitiva. Hay avances y retrocesos, momentos de claridad y recaídas en la distracción, pero algo queda: la experiencia de haber habitado el propio silencio sin huir. Y esa experiencia transforma. No en un sentido espectacular, no como una revelación mística, sino como una modificación sutil en la relación con uno mismo. La herida deja de ser un enemigo oculto y se convierte en parte del paisaje. La sombra deja de ser amenaza y se vuelve profundidad. El eco deja de ser ruido y se convierte en señal. Entonces, la soledad ya no es amenaza constante. Puede ser incluso refugio, no para aislarse del mundo, sino para recalibrar la conciencia, para escuchar la brújula interior antes de volver al ruido colectivo. Pero vivimos en una época que teme el silencio. La atención fragmentada se ha convertido en norma. Saltamos de estímulo en estímulo,
de pantalla en pantalla, como si el movimiento constante pudiera evitar el encuentro con el vacío interior. La máscara digital amplifica una versión pulida de nosotros mismos, sonrisas evitadas, opiniones rápidas, identidades condensadas en imágenes. La máscara brilla, la sombra se oculta. En ese escenario, la soledad se percibe como fracaso, como señal de que no somos deseados, no somos visibles, no somos suficientes. Pero esa interpretación nace de una cultura que equipara valor con exposición. Estar solos se vuelve sospechoso. Sin embargo, cuanto más nos exponemos, más nos fragmentamos. La identidad se dispersa en perfiles, en respuestas inmediatas, en reacciones automáticas. Y en medio de esa dispersión, el yo profundo se vuelve inaudible. La negación cotidiana del dolor adopta formas sofisticadas: humor constante, ironía permanente, productividad obsesiva, optimismo forzado. Cada una es una máscara que evita la confrontación con la herida. Pero el cuerpo sigue registrando, el eco sigue resonando. La repetición se intensifica cuando no hay espacio para la reflexión. Elegimos parejas similares, trabajos que replican dinámicas antiguas, amistades que confirman viejas creencias, y llamamos casualidad a lo que es coherencia inconsciente. La cultura del rendimiento nos empuja a ser eficientes incluso en la introspección. Queremos sanar rápido, superar rápido, optimizar el dolor. Pero la psique no responde a cronogramas. La memoria no se deja apresurar. La soledad auténtica no produce resultados inmediatos, produce preguntas. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué deseo cuando no busco aprobación? ¿Qué temo cuando el ruido cesa? Son preguntas que no siempre tienen respuesta clara, pero formularlas ya es un acto de resistencia frente a la superficialidad. La compañía de uno mismo implica aceptar que no somos un proyecto terminado, que hay zonas no exploradas, que el abismo interior no se cierra con afirmaciones positivas. Y sin embargo, no todo es oscuridad. En el contacto sostenido con la propia interioridad surge también creatividad, no como producción frenética, sino como expresión auténtica. Surge criterio propio, surge una forma más libre de vincularse, no desde la carencia, sino desde la elección. La soledad consciente no elimina la necesidad del otro, la purifica. Ya no buscamos al otro para llenar un vacío insoportable, sino para compartir una plenitud imperfecta. Ya no exigimos que nos salven del silencio, porque hemos aprendido a habitarlo, pero este aprendizaje nunca es definitivo. Siempre existe la tentación de volver al ruido constante, de cubrir el eco con distracción, de colocar nuevamente la máscara y olvidar lo descubierto. La cultura facilita esa fuga, ofrece entretenimiento infinito, validación instantánea, pertenencia superficial. El desafío es recordar. Recordar que el silencio reveló algo verdadero. Recordar que la herida puede integrarse. Recordar que la sombra no es enemiga, sino profundidad. La soledad no siempre es ausencia, a veces es compañía de uno mismo. La frase ya no suena inocente, se ha vuelto exigente. Nos invita a mirar el espejo oscurecido sin apartar la vista. Nos invita a escuchar el eco sin huir. Nos invita a descender al abismo sin garantía de encontrar luz inmediata. Y tal vez ahí reside su potencia. No promete felicidad, no promete paz permanente, solo promete verdad. Una verdad que no siempre es cómoda, pero que libera de la repetición inconsciente. Una verdad que no elimina el dolor, pero lo sitúa en contexto. Una verdad que no nos convierte en héroes, sino en seres humanos más conscientes de su fragilidad. Al final, la soledad no es el enemigo. El enemigo es la huida constante de nosotros mismos. Y en un mundo saturado de ruido, atreverse a permanecer en silencio puede ser el acto más radical. No para aislarse del mundo, sino para regresar a él con mayor lucidez.
no para rechazar al otro, sino para encontrarse sin máscaras. Queda una pregunta suspendida. Cuando el ruido cese, cuando la pantalla se apague, cuando la máscara descanse, ¿podremos soportar nuestra propia compañía? Tal vez la respuesta no sea un sí ni un no. Tal vez sea un proceso interminable, un diálogo constante entre luz y oscuridad, entre herida y conciencia, entre eco y silencio. Y quizás en ese diálogo la soledad deje de ser abismo y se convierta en hogar. Un hogar inquietante, un hogar sin garantías, pero un hogar al fin.